Había mucha gente que alarga las historias con detalles innecesarios, pero yo no veo la necesidad de eso. Así que voy a contar exactamente lo que pasó, tal como sucedió, sin rodeos. Estaba caminando por una sección remota del bosque en el norte de Minnesota, muy lejos de cualquier sendero marcado. Siempre he preferido eso, la verdadera selva, no la versión domesticada que encuentras en los caminos populares con sus letreros de madera y rutas desgastadas por miles de pies. Solo yo y los bosques, como deben ser. Llevaba unas 4 horas ahí afuera cuando me di cuenta de que había perdido mi orientación. Sucede a veces cuando no sigues un sendero, pero usualmente puedo reorientarme rápido. Esta vez fue diferente. Nada parecía familiar. El sol aún estaba alto, así que no estaba en peligro inmediato, pero esa sensación nauseabunda de estar perdido ya se instalaba en mi estómago, como un peso helado que me oprimía el pecho. Intenté mantener la calma y seguí caminando, convenciéndome de que pronto vería algo reconocible. Pero en lugar de eso, empecé a percibir un susurro detrás de mí. Lo último que querrías oír en mi situación. El susurro no era constante, solo cada 30 segundos aproximadamente, como si algo estuviera igualando mi ritmo con una precisión siniestra. Me detenía y se detenía también. Reanudaba la marcha y ahí estaba de nuevo, acechando en la penumbra de los árboles. Me repetía que probablemente era un ciervo, pero había hecho suficientes excursiones para saber que los ciervos no siguen a las personas de esa manera, no con esa persistencia calculada. Seguí avanzando, pero en ese momento estaba casi seguro de que algo me estaba acechando. Y entonces, de repente, el susurro se transformó en movimientos por todos lados. Era el peor escenario imaginable, un asedio invisible que se cerraba como una trampa mortal. Para cuando me di cuenta de lo que ocurría, ya era demasiado tarde. Estaba rodeado por todos lados por una manada de lobos. 6 o 7, calculo, con ojos amarillos brillando como brasas en la media luz del bosque. Algunos gruñían con ferocidad, mostrando colmillos afilados que goteaban saliva, mientras otros solo me miraban fijamente, evaluándome como a una presa fácil. Para ellos, yo era solo carne fresca, un banquete inesperado en su territorio salvaje. No iba a rendirme sin pelear, aunque sabía que las probabilidades eran abrumadoras en mi contra. Saqué mi cuchillo, con las manos temblando de adrenalina y terror puro, pensando, esto es todo. Así es como voy a morir de verdad. Solo en los bosques porque fui demasiado terco para ceñirme a los senderos marcados. Intentaba decidir si debía hacerme grande, quedarme quieto o atacar primero, cuando de pronto, cada lobo se puso rígido al unísono. No como si reaccionaran entre ellos, sino todos respondiendo a algo más, algo invisible y aterrador. Sus orejas se erizaron y todos miraron en la misma dirección, por encima de mi hombro, con un pavor que se reflejaba en sus ojos salvajes. Y entonces huyeron en desbandada, corriendo a toda velocidad en la dirección opuesta, como si ellos mismos fueran los cazados por una fuerza primordial y malévola. Ahí fue cuando el miedo verdadero se apoderó de mí, un terror visceral que me helaba la sangre. Hasta ese momento, había sido solo una oleada de adrenalina salvaje, lógica en una situación de vida o muerte. Pero una vez solo de nuevo, los escalofríos me invadieron como una niebla fría. Lo primero que noté después de que los lobos desaparecieran fue que el bosque estaba completamente silencioso, un silencio opresivo y antinatural. Ni viento susurrando entre las hojas, ni pájaros cantando, ni el más mínimo ruido de criaturas pequeñas. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor en el corazón del bosque, dejando un vacío que absorbía todo sonido y vida. Aún era de día, pero todo parecía más tenue, como si la luz se desvaneciera gradualmente, similar a cómo se nubla la visión antes de desmayarte, un presagio de oscuridad inminente.
pero lo peor, con mucho, era el motivo por el que los lobos habían huido en pánico. Ellos habían sido aterrorizados por algo. Eso era obvio, pero que podía espantar a una manada entera de lobos desde lejos, con tal intensidad que abandonaran una presa segura. No podía imaginarlo, y esa incertidumbre me carcomía por dentro, alimentando un pavor que crecía como raíces retorcidas en mi mente. Necesitaba seguir moviéndome, pero me sentía profundamente perturbado, incluso bajo la luz del día que ahora parecía falsa y traicionera. Una parte de mí quería seguir a los lobos, pero estaba casi seguro de que había estado caminando en la dirección correcta al principio. Así que me encontré en una encrucijada infernal: seguir a los lobos solo para arriesgarme a ser rodeado de nuevo y perderme aún más en la inmensidad, o continuar en la dirección que creía correcta y posiblemente enfrentarme a lo que sea que los había espantado, una entidad invisible que exudaba un mal ancestral. Una elección imposible, cargada de sombras y presagios. Finalmente, decidí seguir adelante en la dirección que pensé me sacaría del bosque, lo que significaba avanzar hacia lo que había aterrorizado a las bestias. Mi lógica era fría: podía perder una hora caminando de donde vinieron los lobos solo para tener que dar la vuelta y regresar en la oscuridad, o morder el anzuelo y avanzar mientras aún tenía luz diurna, aunque cada paso se sintiera como adentrarse en las fauces de un abismo. Así que lo hice. Tal vez 20 minutos después, vi lo que parecía un claro adelante. Por un segundo, pensé que podría ser un campamento, un refugio humano en medio del caos. Podía ver lo que parecía un anillo de fuego, pero al acercarme, me di cuenta de que estaba equivocado. Todo estaba mal, terriblemente mal, como si el lugar estuviera maldito por fuerzas oscuras. Había símbolos tallados en los árboles que rodeaban el claro. No iniciales o marcas de senderos, eran cortes intencionales, profundos, formando patrones arcanos que no reconocía, pero que evocaban rituales prohibidos y entidades olvidadas. Y empeoraba: cosas colgaban de las ramas en cordones de cuero crudo, oscilando suavemente como péndulos de muerte. Algunos parecían huesos pequeños, quizás de aves o roedores, blanqueados por el tiempo y la exposición; otros eran de metal oxidado, torcidos en formas que dolían al mirarlas, como si desafiaran la geometría natural y susurraran secretos impíos. El pozo de fuego en el centro no era solo un anillo de piedras. Las piedras estaban apiladas delicadamente unas sobre otras, formando estructuras precarias que recordaban altares paganos. Dentro del pozo había cosas extrañas: trozos de tela rasgada, lo que parecía joyería deformada, y otros objetos que no podía identificar, pero que emanaban una aura de sacrificio y horror. Pero lo que realmente me hizo perder la cordura fue el humo. Un humo negro espeso que colgaba en el aire a unos 2 metros del suelo. No se movía ni se disipaba, y no parecía provenir del pozo de fuego. Simplemente estaba allí, suspendido como una entidad viva, desafiando las leyes de la física y exudando un hedor sutil a podredumbre y azufre que me revolvió el estómago. Ojalá pudiera decir que era solo humo residual de un fuego reciente, pero el pozo no parecía haber sido usado en mucho tiempo. No había cenizas frescas, solo residuos antiguos y manchados. Me quedé al borde de ese claro, congelado en el lugar, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho. Por alguna razón, no podía apartar la vista de ese humo. Mis ojos volvían a él una y otra vez, incluso cuando intentaba enfocarme en otra cosa. Es difícil describir la sensación, pero era como mirar a través de una ventana a otro mundo, un reino de pesadillas donde la realidad se distorsionaba. Se sentía como si estuviera de pie en la ventana de mi cocina mirando al patio trasero, en lugar de estar realmente en él. No sé qué significa eso exactamente, pero así era, una disociación aterradora, como si mi alma estuviera siendo atraída hacia un vacío insondable.
Una emoción se acumulaba en mi pecho, una mezcla de duelo profundo y terror abyecto, pero por alguna razón, como si mi cuerpo estuviera lamentando algo que aún no había ocurrido, un presagio de doom inminente que me ahogaba. Nunca había sentido nada igual antes ni después. Era como si el mal del lugar se filtrara en mi ser, corrompiéndome desde dentro. Debo haber estado allí unos 5 minutos, solo mirando ese humo que permanecía inmóvil, antes de que algo en mi cerebro finalmente se reactivara, rompiendo el hechizo hipnótico. Y no, el humo no se disipó en ese tiempo, solo persistía, vigilante y ominoso. Finalmente, reuní la fuerza para darme la vuelta y correr. No caminé ni troté, corrí literalmente, impulsado por un pánico primordial que me hacía jadear. Estaba abrumado por el miedo, un terror que me consumía el alma. No sabía de qué huía exactamente, pero mi instinto gritaba que necesitaba salir de esos bosques malditos antes de que me devoraran. Mi memoria se vuelve borrosa después de eso. Creo que fue por lo aterrorizado que estaba, tan asustado que mis instintos tomaron el control absoluto, borrando detalles en un velo de niebla. Pero una parte de mí sospecha que la razón por la que mi memoria se desvaneció está conectada a lo que sea que acechaba en los bosques, el humo, la cosa que lo causó, o algo más siniestro aún. No lo sé con certeza, y esa incertidumbre me persigue en las noches solitarias. Lo siguiente que recuerdo es que ya era de noche, lo que significa que debía haber estado en esos bosques otra hora buena o más, vagando en un trance de horror. Estaba empapado en sudor, pero extrañamente helado hasta los huesos, como si el frío de la muerte me hubiera tocado. Finalmente, me acercaba a mi auto, un faro de salvación en la oscuridad. Entré y me fui sin pensarlo 2 veces. Y eso fue todo. Nunca reporté lo que encontré. ¿Qué diría siquiera? No podría encontrar ese claro de nuevo ni aunque lo intentara con un mapa detallado. Y eso asumiendo que recordara las cosas con claridad, lo cual no hago. Esta será para siempre una de esas experiencias que simplemente no tienen explicación racional, un roce con lo sobrenatural que me marcó para siempre. Cuando le conté a mi papá lo que pasó, solo dijo que todos tienen esa experiencia tarde o temprano. Bueno, esta es la mía. Y la cosa que aún pienso de vez en cuando no es cómo se comportaron esos lobos, cómo lucía ese campamento maldito, o incluso ese humo imposible que colgaba en el aire como un velo de maldad. Es la pérdida de memoria. De toda la investigación que he hecho, los momentos aterradores se recuerdan mejor, no peor. Así que no tengo opción más que creer que todo lo que pasó ese día estaba conectado, entretejido en una red de horror cósmico que aún me acecha en sueños.